Buen día a todos, bienvenidos a estas jornadas sobre cuidados de personas mayores. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Yo soy Daniel Navarro, soy médico psiquiatra, coordino un espacio de un instituto donde nos dedicamos a las neurociencias. Agradezco la invitación por poder participar en este encuentro. Me gusta mucho el tema de los cuidados. Creo que como seres humanos, como personas que atravesamos esta existencia, este proceso de la vida, siempre debemos cuidarnos en todas las etapas en las que nos toca experimentar este proceso de vivir y de transitar la existencia. Tanto cuando somos niños, que todos fuimos, jóvenes, adultos, productivos, y ahora en este proceso en el que vamos a abordar ahora, en donde pasamos a ser adultos mayores y transitamos ese proceso de envejecer. Pero sin duda que quiero transmitir esto, de que todos debemos siempre mirarnos, contemplarnos, acompañarnos y cuidarnos en todas estas etapas. Hoy tenemos el placer de poder escuchar a excelentes profesionales de reconocida trayectoria, personas que dedican con mucha empatía y cariño a esta profesión que realizan y que nos van a traer y nos van a aportar sus conocimientos, sus prácticas acerca de esta temática. Voy a ir presentando de acuerdo al orden en el que van a disertar. Hoy nos acompaña Aide Catalina Lenkiewicz, espero haber dicho bien, magíster en gerontología y licenciada en kinesiología y fisioterapia, directora académica y docente del curso de formación superior, nivel de posgrado en gerontología y gerontokinesiología del Regional Capital, Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba y Colegio Profesional de Entre Ríos. También es docente de la Maestría de la Vejez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También nos acompaña, las presento a todas y después le dejo para que cada una vaya dando su espacio. Nos acompaña Laura Estrugo, psicóloga, máster en neuropsicología clínica, especialista en intervención y gestión gerontológica, directora del Centro El Puente para Adultos Mayores. Rosa Anzuate, ¿está bien así? Sí. Licenciada en enfermería, especialista en salud mental, magíster en abordaje familiar integral y docente en la Facultad de Medicina y Enfermería. También está con nosotros Wanda Gisbert, geriatra, médica, gerontóloga, comunitaria e institucional y paliativista. Así que bueno, un honor compartir este espacio con ustedes y les propongo a todos escuchar con mucha atención y luego participar activamente de esta charla que seguramente va a ser muy buena para todos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días todavía. Qué lindo estar de vuelta después de muchos años acá en Resistencia y gracias a todos ustedes por estar ocupados, interesados, atentos a la temática de la vejez, el envejecimiento. Como soy kinesióloga, soy profesional del movimiento, ya se dieron cuenta que ahí nomás me levante. Siempre pongo música para bailar, pero hoy no voy a poner música. No porque no la traje, digamos, improvisé largar con esto cuando veía que hace muchas horas que estamos sentados y como presentación. Entonces yo les invito a que empecemos con un malambo zapateando. Vamos, vamos, a zapatear, 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 porque ahí estamos mandando mensajes al cerebro desde la propia sección. Nos paramos, si me acompañan, elongamos, estiramos, bien arriba, vamos, estirarse un poco. Pero mientras, fíjense, me están escuchando y además si yo les digo, ¿qué están viendo? Y además les pregunto, ¿qué están escuchando? Además de mis palabras. Sigamos zapateando, ¿qué pasó? Vamos. Bien, les agradezco
Esto es como introducción, un poco para ventilarnos y dar movimiento. Movimiento es vida. Y para introducir de alguna manera esto de que llamamos trastornos cognitivos, una articulación necesaria e imprescindible con la actividad física. Pero como han visto, esto es lo que hacemos siempre. Es imposible separar mente y cuerpo. Siempre digo que cuando hablamos de salud mental me hace ruido, cuando hablamos de salud física, porque salud es una. Y lo que le pasa a la caja esta de resonancia le pasa a la mente. Y lo que hay en la mente, si yo voy caminando de acá, no hace falta que nadie se pregunte de que puedo estar deprimida y si estoy acá, ¿sí? Bien, entonces es de cajón la articulación, pero lo que yo les propongo, les planteo, es repensarnos en muchas cosas. Los profesionales, los cuidadores, la familia, se ha ido, no la veo ahora, Negra, que estuvo también compartiendo su propia experiencia. Y no tengo, si alguien me pasa, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Sí? No puedo masticar chicle, cruza. ¿Eh? Entonces, bien, entonces, yo te voy a decir cuándo. Entonces sí los invito a que nos paremos en otro lugar y nos posicionemos en una militancia gerontológica que creo que tenemos los que hace años estamos en el tema, que es desde un paradigma positivo. ¿Qué quiero decir como paradigma positivo? Es rescatar el máximo desarrollo del potencial humano, sin desconocer las mermas, sin desconocer las problemáticas, pero me paro de este lado, desde las capacidades. Y cliqueame la otra, y cuando hablo de potencia, que también es capacidad existente, cliqueame. Ahí está. No, volvemos, perdón. ¿Qué es lo que digo con potencia? Siempre hablamos de la vejez frágil, de la vejez patológica, de lo vulnerable que nos ponemos. Y hoy, yo soy habitante de la vejez hace ya varios años, según la convención, y me hace ruido, porque la mayoría de los viejos, y acá hay unos cuantos, y digo viejo con un respeto y un amor muy grande, me honra ser vieja, quiere decir que tenemos que descubrir la potencia, lo que está guardado, lo que está latente, las posibilidades que creemos que puede tener. Y tenemos varias posibilidades. La participación social significativa es muy importante, es esa fuerza que está disponible, un estilo de vida claramente activo y, por supuesto, ir hacia los factores protectores de salud. Es decir, nos vamos a lo que llamo CIS, los CIS, no los NOS. Demasiados años venimos escuchando en los congresos las demencias, el ACV, fractura de cadera. Llega un punto de digo, miércoles, esto es demasiado pesado, no hay otro tipo de vejez. Y si empiezan a mirar alrededor, y hoy cuando se van, empiezan a mirar por la calle, van a ver que hay tantas vejeces activas, participativas, protagónicas, con pilas, deseos, ganas, enamorándose, con sexo. Todo eso existe demográficamente, estadísticamente, en la mayoría de las personas. Nosotros nos quedamos porque estamos atravesados en una tajada que es la de, digamos, facultades de la medicina, de las escuelas de salud, Kine, Nutri, inclusive Psico. Yo veo que los trabajadores sociales, los comunicadores, a mí me han enseñado otra mirada, pero nosotros ¿qué vemos? Personas que vienen al consultorio que están con alguna patología. Entonces, eso nos atraviesa en nuestro imaginario, en nuestra percepción. Pero el observatorio hace ya varios años de la UCA plantea que en Argentina el 80% de las personas mayores viven como quieren vivir, es decir, con autonomía, para despejar un poco de que inclusive todas las que son cuidadoras o cuidadores están atravesados por esta vivencia de tener que estar con personas con limitaciones, pero que esta no es la única realidad. Y también a los que son más jóvenes les tiro una pregunta que es, ¿cómo se ven cuando sean viejos? ¿Ah? ¿Alguien se lo planteó? Una vez me lo plantearon en un programa de televisión, yo dije, ¿qué? Yo nunca me lo planteé.
Bueno, piensen hoy como quieren, porque esto también es una manera de ir construyéndolo. Y construyéndolo no desde el aspecto negativo. Siempre pregunto en las charlas y demás, ¿quién quiere llegar a viejo? Y a ver, levante la mano. ¿Quién quiere llegar a viejo? Ustedes ya están. Bueno, algunas. ¿Quién quiere llegar a vieja? Ah, sí, claro, las gerontólogas que están formadas. Pero las otras, la vejestud, le dicen acá. La vejestud. No. Sí, ayer me dijeron una de las chicas, no, viejas son las bombachas. Ah, no, le digo yo, ¿y yo qué soy? No, dice, bueno, empiezan a titubear. ¿Qué es lo que será viejo? Se resuelve el tema, la Convención Interamericana resolvió el problema, porque es cierto que la palabra viejo cotiza baja en bolsa. Y los viejos son los peores enemigos al no defender esta etapa. Entonces muchas veces dicen, Aide, no digas viejo, porque viejos son los trapos, porque yo no me siento vieja, como si ustedes, las jóvenes, dirían, yo me siento joven. Y si hubiera algún niño, díganme si dicen, yo me siento niño hoy. ¿Por qué vamos a decir que me siento joven si no es un sentir? Es una etapa de la vida que merece ser vivida. Y me fui del tema. Vamos. Entonces, ¿para qué les planteo? Ver lo que hay. Cuando entra el paciente al consultorio, cuando vamos a alguna una residencia de larga estadía o vamos al geriátrico o van a ver el cuidador, ¿qué vemos primero? La merma, el déficit, la falla, el ACV, el lado parético. Aprendamos a ver lo que hay, porque desde ese lugar, esto me lo enseñaron los propios viejos, como kine, yo no tengo tiempo con un viejo de 90 años a recuperar muchas veces una función perdida. Entonces necesito ver qué es lo que hay y desde ese lugar me posiciono para poder hacer un trabajo de rehabilitación, habilitación o lo que sea. Pero si yo, terapeuta, profesional del área, no veo en esa persona lo que hay, difícilmente se lo puedo transmitir. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué es esto? Para repensar estos apoyos y cuidados hacia un cambio cultural. ¿Con qué? Con el modelo centrado o con la atención centrada en la persona. Porque habitualmente viene el paciente, nosotros somos todos unos capos, sabemos todo lo que tenemos que hacer, nos hemos formado, pero en la mayoría de los casos no le preguntamos al viejo qué es lo que quiere, cuál es su objetivo. Tenemos una familia atrás del viejo, que es otro tema más que tenemos que aprender a navegar en estas aguas turbulentas, entre lo que yo creo que hay que hacer, entre lo que vos querés o necesitas y entre satisfacer los deseos de la familia, que suele ser un impedimento pesado, al menos para los kines, que te dicen a fin de año quiero que camine y el viejo está en una silla de ruedas y sabemos que no va a caminar nunca, pero van cambiando kine cada 3 o 6 meses porque este no sirve para nada. La que sigue, por favor. Entonces, lo que les planteo es que pensemos en el del movimiento hacia la inclusión. Y fíjense de que en las áreas de, ¿cómo es? No, la década. En la década del envejecimiento saludable, que ya empezó hace varios años, terminaría en el 30, tenemos mucho para hacer. Pero una de las primeras áreas plantea el pensar diferente. Y es un poquito esta semilla que hoy quiero compartir con ustedes, porque desde que empecé a atreverme a pensar, sentir y accionar de una manera diferente, cambié totalmente el curso de lo que era mi praxis profesional y el abordaje y el tratamiento a la persona. Entonces, quiero plantearles salir del paradigma de beneficencia y asistencialismo, porque somos asistencialistas, hasta este paradigma de la autonomía, que no es otra cosa que vivir como quiero vivir, dicho muy simplemente, acompañado del movimiento que ya sabemos que tiene todos los beneficios del mundo. Pero entonces pregunto, ¿dónde empieza el movimiento, Rosa? ¿Te acordás en el Congreso en Buenos Aires? ¿Dónde empieza el movimiento? Vos ya sé lo que me dijiste en ese entonces. ¿Dónde empieza el movimiento? Rápido, cualquier contestación. En la cabeza, sí. ¿Qué sería en la cabeza?
Claro, bueno, normalmente sale lo que miraba Rosa porque dijo el sistema nervioso, otro el sistema nervioso autónomo, sí, en el pensamiento. El pensamiento es movimiento y si yo no cambio de pensar, no voy a cambiar de accionar. Esto es lo importante. Que a su vez, cambiando pensamiento, también la palabra es terriblemente importante. El peso de la palabra nunca, nunca es inocente. Entonces, cuidemos qué digo cuando digo lo que digo. Y si digo viejo deme, estoy con una carga. Y si digo el viejo está discapacitado, ahora ya no usamos mucho esto, hablamos de limitación en el movimiento, porque todas estas palabras tienen un peso muy importante en la persona que lo recibe y en nosotros o en el terapeuta que lo da. Pero bueno, vamos a ir apurando. ¿Para qué? No, ¿para qué me planteo esto? Para respetar el propósito y la voluntad individual de la persona, aprender a tenerlo como eje. Y esto me lo ha mostrado la experiencia. Los viejos fueron mis mayores maestros. No importa, sí importa, la formación universitaria, la maestría, vivo estudiando, cambio de forma de, digamos, lo que hablo hoy o lo que digo hoy hace 10 años no era así. Y de alguna manera me enseñaron, como por ejemplo, rápidamente les cuento un paciente que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, fue un maestro increíble, porque yo me había planteado objetivos para que no perdiera movilidad, para que mantuviera miembro inferior, que pudiera seguir caminando, y él en realidad lo que quería era el fortalecimiento de miembro superior, porque quería ir al baño sin tener que pedir ayuda. Y miércoles que me cacheteó, porque nunca le pregunté, ¿cuál es tu objetivo? Entonces aprendamos a ver el propósito y la voluntad de la persona. Y por supuesto, mantener, mejorar independencia o autonomía, habilitar o rehabilitar, que a veces me planteo esto, sí. Gracias, perdón, disculpe, pero tratemos Está de que bien, las preguntas sean luego de la la exposición. hacemos después y te acercamos el micrófono porque no te Muchas escuchan. gracias. Gracias, doctor. Entonces, les decía que a veces me pregunto si estoy rehabilitando, habilitando. Ya uno se pone un poco agudo con esto de analizar la palabra y este peso que tiene. Y por supuesto para mantener y favorecer la independencia. La que sigue, por favor. Bien, entonces vamos un poco a esto. ¿Qué son función cognitiva? Porque hablamos de la actividad física, eso lo entendemos rápido, pero a veces me dicen, ¿qué es esto de la función cognitiva? ¿Qué es? Rápido y sintéticamente, memoria, atención, funciones ejecutivas frontales. No voy a entrar en detalle ahora, lenguaje, percepción y la BPI, que sí hay, quiero detenerme un poco, que es la velocidad de procesamiento de la información. Esto es una marca registrada alemana que hace muchos años han descubierto y que tenemos que tener en cuenta, porque en no pocas oportunidades consideramos que hay un principio de demencia, de que tiene un trastorno cognitivo y no le estamos dando este tiempo entre captar la información, procesarla, repensar cómo va a contestar y contestar. Entonces, aprendamos a darle tiempo al tiempo, especialmente a las personas que son las más, digamos, añosas. Mi experiencia de trabajo está atravesado posiblemente porque, bueno, no es azaroso, pero siempre fueron octogenarios y nonagenarios en su gran mayoría, que es una diferencia muy marcada con los viejos jóvenes que a partir de la jubilación y hasta los 75 todavía más o menos andamos. Yo estoy pisando el palo ahí, me dicen, ya vas a ver después de los 75. Entonces, acompañamos la memoria con el movimiento. Y me dicen, ¿qué movimiento? Todo, todo. Nadie es tan pobre que no tenga algo para mover. Salir de la postración, salir del decúbito, toda vez que se pueda. Salvo también aprender a reconocer el periodo final de la vida, donde a veces también como profesionales nos obsesionamos en tenés que comer y tenés que moverte y la persona está cerca del óbito y hay de la muerte. Y ahí también es aprender a percibir donde el movimiento está puesto en otra parte,
está más en la introspección y solo acompañamos. Entonces, alguna de las cosas, el baile, por ejemplo, es excelente. Usen el baile, no hace falta ser profe de baile, invadir el espacio bajo, medio, alto, que el cuerpo se mueva como puede. Que si está en una recuperación de una cirugía y el médico autoriza la flexoextensión de pie, es suficiente. Ese solo movimiento de flexoextensión desencadena un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, bueno, toda una serie de procesos fisiológicos donde el cerebro responde al movimiento. De la misma manera que salir a caminar, aunque no tengas ganas, el cerebro es muy fácil de engañar. Eso lo aprendemos con las personas con demencia, que por repetición y repetición hacen de espejo. Si tenemos tiempo les voy a contar alguna experiencia. La que sigue. Bueno, ¿para qué todo esto? Para darle un sentido, profundizar en detectar, enfocar, desarrollar, abordar y tratar todo lo que es capacidad y potencia. Olvidemos por un rato o dejemos un poco en el segundo plano la merma. De esta ya la sabemos. De la discapacidad o limitación en el movimiento ya sabemos. De la restricción en la participación ya sabemos. Una vez le pregunté a una neuróloga, ¿qué protege del Alzheimer? Hablo de hace 15 años, estaba en pañales. Y te dice, mira, yo sé lo que perjudica, yo sé cuáles son los grupos de riesgo, yo sé cuáles son los factores de riesgo. Bueno, yo quiero saber qué protege a este viejo de este viejo porque este está bien y este no. Y dediqué mucho tiempo en investigar. Algunas respuestas tuve. El sentimiento de utilidad es un excelente factor protector, aún teniendo patología. Y tener una persona que está en silla de ruedas, que no es independiente para todo, pero que vive como quiere vivir, es decir, que es autónomo, vale la pena repensar qué nivel de saludabilidad tiene. No digo salud porque ya ahí peleamos con toda la comunidad porque dicen, ¿cómo puede decir que tiene salud si está en silla de ruedas? Bueno, lo charlamos en otro momento. Vamos a la que sigue. Nos quedan pocos minutos. Bueno, a ver con qué vamos. ¿No va? Yo ni me acuerdo que sigue. Sigamos. Bueno, esto es fisiología, cómo la actividad física impacta medianamente, no teniendo en cuenta el tiempo, ya saben de esto que les acabo de decir. Fisiológicamente se produce, el cerebro recibe un mensaje que es el de la caminata, que es de la risoterapia, que es la del movimiento o de la bailoterapia, como dicen, y automáticamente empieza a responder de una manera positiva, liberando las endorfinas. Las endorfinas nunca vienen solas, vienen acompañadas con otras, la oxitocina, dopamina, etcétera, y aumenta y mejora todo. La que sigue. Algunos de los ejercicios que utilizamos es la STOR, la terapia de orientación a la realidad, la de reminiscencia, que es excelente, aprovechar cuando salimos a caminar con el viejo y le planteamos, ¿qué canción te acordás de cuando eras joven? O ¿cómo era la casa? O si estamos en personas que están inmovilizadas, bueno, vamos a dibujar el árbol o la casa de la infancia. Y ahí estamos, digamos, si no lo proponemos, lo estamos haciendo, la articulación entre lo cognitivo y lo físico, pero lo que yo los invito es a pensar que tiene que tener una intencionalidad el movimiento y un para qué hacerlo, que no es cuestión de que lo ponemos a hacer porque sí. Tenemos que tratar de plantearnos para qué estoy haciendo. Y entonces entran otras 3 preguntas es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Y no ser tan autómata. La que sigue. Bueno, programa de actividades todo, gente. La que sigue porque está en blanco. Lo sugerido, lo protocolar puede decir que se adapta a cada persona. El tiempo es relativo. A veces es más realista trabajar pocos minutos, 3 veces al día, y por supuesto no fatigar un organismo, un músculo, 20 minutos de actividad porque dejamos caputa a la persona. Entonces eso también es importante que tengamos en cuenta y utilizar siempre ejercicios multicomponentes, digamos, ir cambiando, moderando para trabajar mayor captación de trabajo muscular, osteomiomuscular. Bien, la frecuencia
3 veces a la semana, 2, todos los días. Lo que se haga es mejor que nada. A veces dicen, y voy una sola vez, y es poco. Y hoy se está haciendo mucho hincapié en todo lo que es fuerza. Hace 20 años, cuando hacía la maestría, nos decían, los viejos pueden hacer todo menos fuerza. Y llegó un momento que me planteaba, pero si fuerza es lo que más necesitamos, perdemos fibras musculares, perdemos masa muscular. Bueno, ahora es como que la movida está fuerza, 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 miembro superior, miembro inferior, mantener el erguido, el raquis, etc. Bien, estamos con el tiempo. Ok, la que sigue. Los ejercicios neuróbicos, ¿los conocen? ¿Saben lo que son los aeróbicos, sí? Bueno, existen ejercicios neuróbicos que son excelentes para trabajar con personas con trastornos cognitivos o con todos nosotros, que sería como, por ejemplo, estás acá, ¿cuántas personas habría detrás tuyo? O utilizo el reloj con otra mano, o leo un texto y con las mismas palabras transformo eso, se los puedo mandar, son 20, la que sigue, porque quiero sí detenerme un minuto en esta técnica de validación. Aprendamos a validar a nuestro paciente, que yo le llamo asiente. Es un paciente hacedor, asiente. Si lo pongo en la postura a la que estamos acostumbrados de pasivo y paciente, no voy a poder obtener mucho, pero si en cambio creo que tiene la capacidad de hacer, rescatamos alguna de estas cosas. Buscamos dentro de los recursos donde hay alguna posibilidad de movimiento, tratar de readaptar o captar la agitación. Viene la vieja con un trapo en el brazo que es un repasador y que se supone que es el bebé, y tengo el bebé que quiere venir y mi hijo que no viene y está, que se quiere escapar del geriátrico, que se quiere ir. Entonces, captamos esa desorientación. Sí, vení, tu hijo dijo, vení, sentate, que ya va a venir o va a venir más tarde o cosas así. De alguna manera, yo le llamo entrar en la locura nosotros, pero no es entrar en la locura, se llama técnica de validación. Mantener contacto visual, utilizar la ambigüedad. A veces me decían, ay, sácame el ventilador de los pies. Estaba acostado. Y digo, ¿qué ventilador en los pies? No tenía ningún ventilador, ¿te imaginas? Había una frazada. Ah, ¿te referías a la frazada? Sí. No sé si se refería a eso, ¿ok? Además, sepan, ayer lo hablábamos, no me acuerdo con quién, que entre las personas que tienen trastornos cognitivos se comunican. De alguna manera, en mi experiencia, no lo sé, no, digamos, pese a haber buscado a profundizar en esto de cómo es que se comunican, he podido vivenciar y ver en muchas oportunidades cómo siguen medianamente una charla. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. Se nos fue. Ver, no a todos acá, pero para la disertación. Cerrá. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya está. Muchas gracias. Hay mucho investigar. Bueno, mi charla va a estar centrada en las manifestaciones conductuales y fundamentalmente en los factores que subyacen a las manifestaciones conductuales en las demencias. Así como decía Aide, hay algunas manifestaciones que son propias de la vejez saludable, como es la disminución en la velocidad del procesamiento, cosas que podemos esperar y cosas que podemos revertir, pero cuando aparecen las demencias estamos hablando de otro territorio y otras formas de intervención. ¿Cuál era? Arrancar diciendo que, bueno, así como decía Aide, el movimiento empieza en el pensamiento, las manifestaciones conductuales están muy vinculadas a el deterioro cognitivo. Es decir, el cerebro es una máquina muy compleja que está especializada en diferentes áreas y que la atraviesan múltiples conexiones. A medida que las conexiones
se van interrumpiendo debido a lo que ya conocemos como depósitos de sustancias que no deberían estar en determinadas zonas, las conexiones se interrumpen y ciertas zonas cerebrales se van muriendo. Eso es efectivamente lo que pasa en las enfermedades neurodegenerativas. Cuando tenemos una persona que tiene que funcionar con conexiones que no tienen base donde hacer sustento, que sus neurotransmisores se desregulan porque no tienen receptores que los reciban, los ciclos biológicos como el ciclo circadiano, que regula, entre otras cosas, el sueño, se altera, empiezan a darse una cascada de sucesos adversos que empiezan agravando los síntomas cognitivos y con ello los síntomas conductuales. ¿Por qué es tan importante detenernos en esto cuando estamos hablando de una jornada de cuidados y apoyos a personas mayores? Porque del otro lado del paciente con enfermedad cognitiva y trastornos conductuales hay un cuidador que los tiene que soportar, pero para poder soportar tiene que poder entender, porque si no sabemos qué le está pasando a la persona que actúa de una forma irregular, rara, agresiva, que encima que lo estamos tratando de cambiar, nos grita, nos agarra de los pelos, no perdemos la capacidad de cuidar como deberíamos estar cuidando, perdemos el rumbo. Una de las primeras manifestaciones que aparecen en las personas que nos tocan cuidar, y de hecho muchas familias empiezan llamando a cuidadores domiciliarios en el horario de la noche, son los trastornos del sueño. La persona pierde su capacidad de regular el ciclo sueño-vigilia, se despierta durante la noche, no deja dormir a la familia, empieza a deambular, empieza a, entre comillas, molestar, y esto claramente afecta a todo. No nos olvidemos que el sueño es un momento reparador de todo el organismo y fundamentalmente del cerebro, que mientras que el cerebro duerme, se hace una limpieza general, por decirlo así, de todo el organismo. Hay células que se encogen en su tamaño para que el líquido cefalorraquídeo pase y elimine ciertas toxinas. Cuando esto empieza a pasar, se empieza a desencadenar esta cascada de eventos adversos. Por lo tanto, la regularidad del sueño es uno de los factores protectores de las enfermedades neurodegenerativas y por eso es tan importante manejar las causas de los trastornos de sueño. No solo el síntoma con medicación, sino la causa del trastorno del sueño. A veces las personas mayores empiezan a no dormir bien porque empiezan a tener miedo. El miedo a dormir solo genera intranquilidad y uno no puede dormir si está alerta. Está alerta por los ruidos, por alguien que pueda venir. Esto genera angustia y el sueño se interrumpe. Entonces, la mera medicación, sin comprender por qué esta persona no duerme, o la tranquilización para un cuidador domiciliario, en vez de darle el doble de somnífero, le puede dar tranquilidad diciéndole: yo me quedo toda la noche despierta o despierto al lado tuyo, dormí tranquilo porque yo te cuido. Y quizás esa persona recompone la capacidad de dormir. Y acá estamos resolviendo un trastorno de conducta que empieza a aparecer y que empieza a generar uno de los problemas más serios de los cuidadores, que es la sobrecarga, porque no es posible seguir cuidando si no hemos podido dormir adecuadamente. El cansancio crónico altera el estado de ánimo. Y además, como van acompañados estos procesos de enfermedades neurodegenerativas o consecuencias adversas de otras enfermedades, la persona que es consciente empieza a sentir angustia, empieza a sentir depresión, empieza a sentir tristeza. Una de las cosas que solemos ver en consulta son los hijos enojándose con los padres cuando los padres empiezan a sentir depresión y angustia y tristeza.
Cuando empiezan a decir que ya no tienen una razón para vivir, ay, ¿cómo? ¿Y nosotros qué somos? Entonces, en vez de darle una razón para vivir, le agregan culpa, ¿sí? Es muy importante, hablando de las técnicas de validación, aceptar por válido lo que la persona siente. No pedirle que no sienta lo que siente, ni juzgarlo porque siente lo que siente. En todo caso, ante ese tipo de cuestiones, como ser, no sirvo para nada, bueno, ¿qué podemos hacer para que hagas algo con lo que te hagas sentir bien? O como ser, la cabeza no me está respondiendo, tengo miedo de tener enfermedad de Alzheimer o tengo miedo de depender y ser una carga. Esa posibilidad existe. Entonces, tampoco le vamos a decir, ay, eso no va a pasar. Bueno, hagamos las evaluaciones necesarias, veamos dónde estás parado y veamos qué se puede hacer para resolver ese problema si se trata de un problema en curso. Negar las emociones por las que cursa una persona mayor es no apoyarla y no ayudarla. Cuando el deterioro es leve, los procesos psicoterapéuticos pueden dar resultados. Por lo menos la persona puede poner en palabras sus temores, uno puede brindar algún tipo de contención desde el lugar de profesional, pero a medida que el cerebro tiene menos capacidad de pensar y menos capacidades autorreflexivas, las posibilidades de psicoterapia se ven disminuidas. A medida que avanza la enfermedad, y ahí es donde aparece la manifestación clínica, donde uno ya le puede empezar a poner nombre, son los olvidos y las reiteraciones. Los olvidos y las reiteraciones suelen generar en los entornos familiares mucho malestar, porque el que no comprende cuando uno no está sabiendo lo que está pasando o lo que se viene, aparece el enojo, ya te lo dije, no me preguntes 10 veces la misma cosa, no me digas otra vez lo mismo porque ya me lo dijiste. Estar atentos, saber y además diseminar por todos lados que las personas cuando empiezan con esto es porque han empezado con una enfermedad que amerita algún otro tipo de intervención que no es igual al enojo, hace que todos los familiares o los cuidadores abran los ojos efectivamente y se den cuenta que no es una situación ni voluntaria ni manejable por la persona. Entonces, ¿cómo responderemos a los olvidos y reiteraciones? Como un apoyo. Somos una suerte de prótesis cognitiva de las personas mayores para recordarle otra vez lo que no puede recordar por sí sola. Entonces, pregunta lo mismo, le respondemos lo mismo. Vuelve a preguntar, le volvemos a responder. Hay veces que las personas preguntan, cuando uno les habla, la pregunta que hacen es ¿qué? ¿Cómo? Y una de las cosas que suele suceder es que le hablamos más fuerte. La persona no padece sordera. La persona tiene una lentitud en la velocidad de procesamiento. No comprendió porque no escuchó lo que le dijimos, sino que no comprendió porque se lo dijimos muy rápido, porque se lo dijimos muy complejo. Entonces es importante bajar la velocidad, preguntar más sencillo, y de esa forma vamos a estar sabiendo qué es lo que la persona necesita para poder brindarle el apoyo que necesita. El tema de olvidarse las cosas genera uno de los comportamientos conductuales que también causa problema entre los cuidadores, ya sean cuidadores informales o formales, que es la sensación de robo. Yo tenía tanto dinero, ahora no lo tengo, o el hijo o el esposo o la cuidadora le está robando. Esto, si uno no está adelantado a tenerlo en cuenta, puede generar un sentimiento de ofensa, porque una persona que está en la casa ofreciendo cuidados, si es un cuidador pago, digamos, que sea acusado, que pone en riesgo su trabajo porque la persona a la que está cuidando se olvidó dónde puso la plata y que 3 días después aparece adentro de un zapato, que es donde la había escondido, genera malestar y resentimiento. Tenemos que estar atentos a que estas cosas pasan y en todo caso proponerle, buscarlo en forma conjunta, ayudarlo
a encontrar esto que está buscando y que le está generando tanto malestar y además tanta desconfianza. Porque esto, claro, agrava el proceso de círculo vicioso. ¿Por qué lo agrava? Porque encima hay que confiar en la persona en la que uno necesita y es la persona en la que uno cree que nos está robando. Entonces, el sentimiento de desesperación, de no tener en qué apoyarse, es muy angustiante, genera mucho miedo y un sentimiento de desvalimiento, una angustia que genera desvalimiento que puede tener muchas consecuencias desde el punto emocional. Agravamiento de la depresión, aislamiento, reticencia al cuidado. No quiero que venga nadie a cuidarme porque todos me roban. No quiero que nadie venga a cuidarme porque no puedo confiar en nadie. Por supuesto, y ni que hablar de que con todas las situaciones de abuso a las personas mayores, quien cuida a las personas mayores sabe que no tiene ningún derecho de abusar de ninguna manera de esto, porque también existen personas que pueden tomar esta alternativa para decir, bueno, no, se olvidó dónde puso la plata. La agresividad y la agitación son otros de los síntomas que aparecen, claro, pero si nosotros pensamos que la persona se está volviendo más agresiva sin entender por qué, corremos el riesgo de derivarlo rápidamente al psiquiatra y decirle que la persona está agresiva y que hay que darle alguna medicación. Sin embargo, muchas veces la agresividad está dada por la falta de escucha empática a la persona y que la persona siente necesidades, no las puede poner en palabras porque tiene un deterioro cognitivo importante, recurre a su cuidador buscando respuestas y en vez de ese tipo de respuestas encuentra otras. Entonces, eso genera frustración y genera agresividad. Por lo tanto, la escucha atenta, el conocer a la persona que cuidamos, conocer cuáles son las necesidades que habitualmente plantea, cuáles son los gustos y los disgustos. Si tenemos una persona a la que no le gusta que le prendan la luz en la cara cuando está despertándose y ya sabemos que eso es así, tenerlo presente y no hacerlo, porque si no puede ser que se despierte gritando. Y si a eso vamos a responder con medicarlo porque se despierta gritando, estamos complicando la situación de la persona que necesita ayuda, apoyo y cuidado. También la agitación, ¿no? Porque, claro, esto de no saber dónde estar, se paran y se sientan, se levantan y caminan hasta la puerta y pegan la vuelta. El ejecutivo central está fallando, no sabe, o sea, si el movimiento empieza en el pensamiento y el pensamiento está fallando tanto, el movimiento no tiene, la conducta deja de tener sentido. Entonces, hay intervenciones que se pueden tener para esto que deben ser ajustadas a conceptos psiquiátricos y gerontológicos, porque a veces los excesos generan abulia, genera adormecimiento permanente, lo que lleva a caídas y estamos en realidad anestesiando a la persona con el trastorno de conducta y no ayudándola o apoyándola, que es lo que nos corresponde. Bueno, todas estas funciones cognitivas de las que hablaba Aide en la filmina anterior, la función ejecutiva, el lenguaje, la memoria, la atención, empiezan a perderse. Y conforme se van perdiendo, los trastornos en la conducta son más y más severos. Se agravan, las personas empiezan a hacer, por ejemplo, ir al baño en lugares inadecuados, la persona que cuida se siente sobrecargada porque tiene que estar higienizando, tiene que estar vigilando que no se caiga. Bueno, son conductas que van a requerir una cuadriplicación, si así se dice, del esfuerzo de acompañar. Va a requerir que uno esté mucho más pendiente en esos momentos de acompañar al baño o de que la persona logre hacer sus necesidades en el lugar adecuado
o que si va a deambular por todos lados, estemos atrás suyo para que no se caiga, no atarlo, y de esa forma darle apoyo para lo que está necesitando hacer, ya que solo no lo puede hacer. Quedan 5 minutos. Por lo tanto, las intervenciones sugeridas son, en todos los casos, la misma fórmula magistral. Comprender qué es lo que la persona necesita, entender en qué momento de la enfermedad estamos parados para ver cuál es la cantidad, la intensidad y la frecuencia de nuestras intervenciones y ser cautos tanto en no invadir los espacios personales de la persona cuanto no dejarlo solo en situaciones que ya no puede manejar. Gracias. Bueno, buen día. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación a este magnífico evento. Quiero contarles de que para mí es una satisfacción y me trae recuerdos, pero maravillosos, porque tuve la bendición de poder desde muy chiquita compartir con personas mayores. He tenido la bendición de disfrutar hasta los 10 años de edad con mi abuela de 101 años de edad. Así que imagínense cómo tengo esto de la tercera edad, de el viejo, ese viejo amoroso, porque la verdad que los recuerdos que me trae son inolvidables y siempre lo transmito a mis hijos también. Bueno, ¿qué me pasa? Como bien dice el título que se me ocurrió poner con mucho amor, recuperando el potencial para una vejez resiliente. Es necesario de que todas las personas podamos descubrir el potencial que tenemos adentro, pero no nos olvidemos que para eso tenemos que poner voluntad. Y también tenemos que tener personas que nos acompañen a descubrir, porque a veces no somos capaces de poder ver ese potencial. Como dice la resiliencia, es un proceso, es un camino a seguir en el cual el individuo, llevado por los torrentes de la vida, puede vencer gracias a su esfuerzo resiliente. Nada, absolutamente nada, ni siquiera podríamos estar hoy acá sin que cada uno de los que están presentes hayan puesto un esfuerzo, una voluntad. Estoy segura de que todos hemos puesto ese esfuerzo, esa voluntad para viajar, para salir del trabajo, para dejar a algún familiar, ¿por qué no alguna persona a quien están cuidando? ¿Y por qué es importante la resiliencia en el adulto mayor? Porque tenemos que recordar esto, que mi primera escuela, ¿cuál fue? Como bien dice ahí, fue mi familia. Es esta historia de vida que traigo desde los primeros momentos de mi concepción, ¿sí? Y mi primer maestro fue el niño que fui. Entonces, ¿por qué la resiliencia es importante? Porque tengo que recordar estas vivencias. No tengo que negar aquellas experiencias que he tenido en la vida, porque esa historia de vida es lo que me hace ser hoy lo que soy. Y es lo que permite a cada cuidador formal, informal, a cada profesional del área de la salud, a cada vecino, a cada persona que comparte con nosotros que pueda identificar nuestra historia de vida. Pero en tanto y en cuanto nosotros también podamos identificar la propia. Primero tenemos que
identificar nuestras emociones, qué sentimos ante diferentes acciones de las personas, qué sentimos ante lo que nosotros mismos hacemos. Eso es fundamental, porque si no es como un transcurrir en la vida, un caminar sin detenernos a ver quién soy, cuál fue mi primera escuela y cómo fue ese niño que lo llevo dentro, ese niño que todavía está vivo, independientemente de la edad que hoy tenga. Enfrentar el envejecimiento desde el arte de perdonar. Y la palabra perdonar nos lleva a dos palabras más, que es perder y donar. Perder el odio que alimenta la violencia, el resentimiento que envenena la vida, el sufrimiento y las ganas de venganza. Díganme si por ahí, en algún momento de la vida, no se nos cruzó algo así, de alguna de esas cosas que está ahí que debemos perder. Debemos perder esa gana constante de la crítica destructiva para pasar a tener una autocrítica primero de lo que debo cambiar, de lo que debo perder, para después acompañar a las personas que me rodean con algo constructivo, desde una crítica constructiva. Evitar el prejuicio. ¿Quiénes somos para emitir juicio sobre la acción de otra persona si primero no nos podemos mirar a nosotros mismos? Donar permite experimentar la libertad del sufrimiento cuando nos sacamos esa mochila, cuando perdemos el peso en la espalda. ¿Vieron que a veces estamos tan encorvados en la vida porque no pudimos liberarnos de esa carga emocional que nuestra historia de vida nos vino trayendo, nos vino sumando? Permite la libertad en el actuar y en el caminar sin el peso del resentimiento y sin la amargura de la victimización. Siempre el otro tiene la culpa de lo que me pasa. Ah, y sí, hice esto porque él hizo, él puso ahí, eso. Siempre el otro es el culpable. Nunca puedo detenerme. ¿Y qué hice yo para que esto ocurriese? ¿Qué palabra dije? ¿Qué mensaje di? Hoy una de las disertantes muy bien lo dijo, es cómo nosotros somos en nuestra vida de adulto joven, cuando somos madres, cuando somos padres, qué vamos transmitiendo a nuestros hijos para llegar a tener en la vejez ese acompañamiento que todos necesitamos. Pero por supuesto, no hay un libro que nos enseñe cómo ser madre, cómo ser padre, pero sí podemos detenernos en el hoy, en el ahora, a pensar qué puedo cambiar, qué debo cambiar, qué peso tengo que liberar de esta mochila que la llevo y la voy a llevar siempre. Las experiencias de vida, las carencias y sufrimientos, al ser superados, se transforman en sensibilidad y competencia, permitiendo superar nuevos sufrimientos y confiriéndonos un salario afectivo. Me gustó esta palabra, ¿por qué? Porque estamos hablando siempre de lo económico, ¿no? Bueno, se me ocurrió poner el salario afectivo. No el monetario, sino el afectivo, de los afectos. Pero el primer afecto, ¿a quién debo dar? A mí misma, para poder identificar cómo me siento y así poder ejercer con los demás. Y ahora les voy a convocar a algo. Todos vamos a tomar la mano. ¿Me escuchan todos? Bien. Tomamos la mano menos hábil, la ponemos así. Con la otra le pegamos. Vamos. Pegamos como si fuese que estamos pegando a alguien. Vamos, con mucha fuerza. Arde la mano, tiene que arder la mano, arder, picar. Vamos, más fuerte.
Bien. ¿Duele? Ese era el objetivo. ¿Por qué? Ese dolor todos tenemos por alguna causa en el interior. ¿Y qué quiero hacer con esto? El ejercicio de que no debemos negar el dolor, no debemos mentirnos a nosotros mismos. Debemos identificar lo que nos lastima, debemos identificar esta cuestión que nos hizo llorar. ¿Sigue picando la mano? Ambas manos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dolió cuando fuimos víctimas, ¿sí? Cuando hemos sufrido algo. Pero ustedes saben que también duele al que lo ejecuta. ¿Por qué? Porque el que lo ejecuta tuvo un modelo. Si bien es responsable en la vida adulta de transmitir, pero ¿alguien le enseñó? ¿Alguien le dijo que no necesariamente en la vida tenía que seguir con ese modelo? ¿Que puede ser capaz de dar un salario afectivo en la vida a sus seres queridos? ¿Ese es el rol del profesional? ¿Ese es el rol del cuidador? ¿Ese es el rol de todos los que compartimos con otros seres humanos? La resiliencia nos permite superar las pérdidas, facilita el duelo. Y cuando hablamos de pérdida, no solamente hablamos de pérdida de seres queridos, no hablamos de pérdidas de objetos de recuerdos valiosos, hablamos de pérdidas propias, pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad de poder desenvolvernos solo. Las limitaciones son importantes, ya necesitamos la ayuda del otro. De esas pérdidas también se hablan. Permite afrontar enfermedades crónicas, proporciona herramientas para lidiar con enfermedades. Una persona que toda la vida trabajó, de repente le diagnostican con una enfermedad, una diabetes, que es muy común. ¿Cómo hago este cambio de estilo de vida? No es fácil decir, para los profesionales se nos hace súper fácil, no comas azúcar, limítate en los hidratos de carbono, es fácil. Pero como toda esta jornada se está diciendo y se está remarcando, ¿sabemos lo que piensa y lo que siente esa persona a quien le estoy dando tan fácilmente, ligeramente una indicación? Ahí viene la empatía. La empatía es esto que siempre se dice, ponerse en el zapato del otro. Y yo digo, la empatía es pensar cómo quiero que me traten a mí, cómo quiero que me hablen a mí, del modo yo, así voy a hablar a los demás. Permite mantener la autoestima. Cómo yo me veo como persona, no importa la edad que tenga, no importa las limitaciones que tenga, yo me puedo ver bien. ¿Y cómo me voy a ver bien? Cuando soy capaz de brindarme a otro independientemente de mis limitaciones. Cuando soy capaz de aportar algo saludable a mi contexto, a mi entorno. Los cuidadores están constantemente brindándose, dando. Pero también esas personas a quienes cuidamos nos están enseñando de su vida, de su experiencia. ¿Cómo se puede fomentar la resiliencia desde ejercicios adaptados? Bueno, no voy a hablar mucho de ejercicios porque ya se habló y me parece que quedó más que claro, pero sí es importante los paseos al aire libre, las relaciones interpersonales. Somos seres humanos que no podemos estar solos. Necesitamos de otro ser vivo para poder seguir vivo. ¿Y por qué digo de otro ser vivo? Porque a veces la vida obliga a muchas personas a estar solas porque los hijos se formaron, crecieron, se fueron a vivir a otros países y están en su derecho, por supuesto. Pero eso no significa que me han podado a mí si mis hijos se van. No, todo lo contrario. No voy a buscar otros hijos, pero sí puedo buscar seres vivos con los cuales puedo compartir y a los cuales puedo cuidar.
puedo ofrecer un bienestar. Las redes de apoyo son fundamentales, las actividades grupales, salir a caminar. Hoy una de las disertantes decía, buscar lo mejor para el bienestar desde, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo invitar? ¿Cómo puedo organizarme en mi día a día? El voluntariado. Las personas mayores no están limitadas a trabajar, son capaces de trabajar. Es más, ese trabajo va a ser muy valioso porque hay una experiencia de vida que traen. Entonces, aprovechen esa experiencia de vida, salgan a trabajar, vayan a clubes, vayan a jardines de infante, a guarderías y ofrezcan su servicio. Ofrezcan ese servicio, ese conocimiento. Fomentar la salud mental con técnicas de relajación. Cada uno tiene un estilo de vida, tiene conductas, tiene creencias, tiene una espiritualidad. Las terapias. Consultar a un profesional de la salud mental no significa que se está loco, como todavía hay un concepto errado. Todo lo contrario. Estos profesionales nos van a poder aportar herramientas como para poder... De envejecer no vamos a evitar, porque nosotros envejecemos desde el momento cero que nos formamos. En la vida intrauterina estamos envejeciendo. Con el paso de los meses hasta que nacemos ya estamos un poquito más viejitos. O sea, eso es inevitable, pero podemos tener una calidad de vida. Quedan 5 minutos. Bien, entonces, vamos a... Hablo mucho. Vamos a ir a lo último, que dice, damos mejor aquello que no recibimos y enseñamos mejor aquello que más necesitamos aprender. Y acá está. ¿Quién fue un problema? Tiende a querer solución. ¿Quién se sintió preso? Valoriza la libertad. ¿Quién no fue planeado? Valoriza lo planificado. ¿Quién fue rechazado? Valoriza el acogimiento. ¿Quién hizo sufrir? Trata de ser bueno. ¿Quién nació después de abortos? Busca traer vidas. Y no me quiero ir sin hacer un ejercicio. Después de el sufrimiento vivido debe animar a restaurar lo que se conoce. El antiguo dolor debe transformarse en fuente de competencia sanadora. Y quiero con ustedes, otra vez, qué molestosa. ¿Vieron? Así hay que ser. Siempre estar pidiendo a alguien que haga algo. Entonces sí, todos somos útiles. Por favor, tómense de las manos, todos. Acá en la mesa también. Por favor, tómense de las manos. Todos se toman de las manos. Todos. No se sueltan hasta que yo les diga. Levanten las manos sin soltarse. Levanten. Ahí está. Bien, así. Perfecto. Ahora, sin soltarse, miren sus manos. ¿Miraron bien? No se suelten. Yo me voy a soltar para mostrar. Algunos están con las manos así, ¿no es cierto? Con las palmas de las manos hacia abajo. Son personas que constantemente están dando, brindándose, dan, solo dan. Otros están con las manos así. Espere, no se apure. Con las manos así. Personas que reciben. Todo el tiempo están recibiendo. Otras así. Una da, otra recibe. Gracias. Ninguna de ellas está mal, pero tengamos en cuenta una cosa. Cuando solo damos, no nos estamos dando la posibilidad de recibir, de aprender, de conocer algo nuevo. Y cuando solamente recibimos, no estamos trabajando la generosidad, el brindarnos al otro, el poder demostrar al otro lo que soy capaz de hacer por el otro. Y esto es fundamental para los cuidadores. No solamente den,
porque se van a agotar. Aprendan a dar y a recibir. Y todos tenemos que aprender a dar y a recibir, porque esto nos va a permitir una gratificación en la vida. La gratificación de poder aprender de la otra persona y de poder enseñar. Todos tenemos algo que aprender y también algo que enseñar. Muchas gracias. Mientras que ponen el PPT, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cuidadores hay en esta sala? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bien, ¿y el resto no cuidan a nadie? Todos los agentes de salud los invito a levantar la mano, a todos, porque todos somos cuidadores. De una u otra manera lo hacemos. Porque pareciera que cuando decimos cuidadores es algo menos, y en realidad los agentes de salud elegimos con nuestro expertise, no importa cuál, cuidar a un otro. ¿No? Si nosotros somos cuidadores, tenemos que saber leer miradas. Tenemos que, a través de la mirada de alguien, ver algo más allá de lo evidente. Esa es la propuesta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a alguien enfrente que tiene trastornos cognitivos o conductuales, y esto simplemente para traer el marco de que todos hablemos de lo mismo, el trastorno cognitivo está relacionado con una afección en el pensamiento, en el aprendizaje, el recuerdo, la atención, el lenguaje. Sobre todo el lenguaje verbal, porque a pesar de tener un trastorno cognitivo, nos seguimos comunicando con el otro a través de nuestro lenguaje no verbal, que es el 58% de nuestra comunicación como seres humanos. Y que debemos reentrenarnos para poder entender. Afecta entonces las funciones cognitivas, principalmente la memoria, ¿sí?, la percepción y la resolución de problemas. Siendo los trastornos conductuales el conjunto de comportamientos antisociales, generan estados de angustia o de mal humor o reacciones no esperadas, tanto en el paciente como en el que lo cuida. Porque ¿quién que cuidó no se enojó con ese otro que está cuidando? ¿Qué médico, qué kine, qué nutri, qué sí, qué TO, qué musicoterapeuta, reflexólogo, el que sea, no se molestó ante una actitud de ese otro al que fue a acompañar? Cuando me vayan, me iré despacio en amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Miré desnudo, como llegué. Lo que me diste cabe en mi mano. Me iré silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crío. Un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío. Cuando me vaya, cuando me vaya. Cuando estoy llegando al final de mis días, cuando estoy llegando al final de mi historia en este mundo, quizás pueda expresar lo que sienta, quizás pueda decirle a un otro lo que quisiera o lo que yo recordaría o lo que yo recuerdo. Pero no todos podemos hacerlo, no todos llegamos con esa capacidad de poder expresar verbalmente nuestros deseos. ¿Qué siente? ¿Qué espera? ¿Qué desearía? ¿Qué hacemos nosotros como agentes de salud, cuidadores, compañeros, compañeras, como sociedad, frente a eso que siente, que espera, que desearía un ser humano que no lo puede verbalizar? Lo que hacemos es trabajar en equipo. Esa es la propuesta. Trabajar en equipo con esa familia, con el paciente,
basándonos en las necesidades de ese paciente, no en las mías como profesional de salud, no como persona. Generalmente nosotros le preguntamos a ese paciente, a esa familia, qué necesita. Y lo que le preguntamos es cómo come, durmió, no durmió, siente dolor, siente frío, está angustiado. Hasta le preguntamos las medidas anticipadas. ¿Usted qué desearía? ¿Asistencia respiratoria mecánica? ¿Quiere que lo reanimemos? ¿Quiere que no lo reanimemos? Si en algún momento tiene mucho trastorno para tragar, ¿usted quiere que lo sigamos alimentando? Pero nos olvidamos de un pequeño, gran detalle. A ninguno se le pregunta el currículum espiritual. Y este es un detalle más que importante. Y no estoy hablando de la religiosidad, estoy hablando de lo espiritual, que tiene una impronta tal en el ser humano, pero sobre todo en el que lo hace ser, que le hace ser quien es, pero sobre todo en el final de sus días. Es como que nos tomamos el tiempo para nosotros mismos y para recordar lo que realmente es importante para uno. Nosotros, como paliativistas, estamos entrenados en esto, solemos buscarlo, ir a buscarlo, pero tendríamos que estar todos entrenados. En realidad esto tendría que ser de pregrado, como lo tendría que ser la gerontogeriatría en pregrado, como tendría que ser la ética. Esto tendría que atravesar a todas las disciplinas, a todos los profesionales y los no profesionales también, porque si no estamos desbarrando, nos estamos quedando cortos en el acompañamiento. Lo espiritual en la familia y lo espiritual en el paciente y en el equipo que asiste a ese grupo, ese binomio paciente-familia que está atravesando ese fin de vida. Para eso nos tenemos que valer una comunicación. Siempre hablamos de una comunicación empática y últimamente se está hablando de una comunicación no violenta, porque nosotros no tenemos el derecho de decirle a otra persona que se va a morir sin saber que esa persona tiene la capacidad de poder recepcionar esa información. ¿Con qué recurso de afrontamiento cuenta ese paciente y esa familia? Si no sabemos con qué recurso de afrontamiento contamos, no podemos hacer un suicidio profesional, porque van a pedir cambio y con justa causa. Cambio de profesional, no quiero este médico, no quiero este kine, no quiero. Es que no quiero esta realidad que estoy atravesando. Y ese ser humano me está confrontando con algo que yo no tengo la capacidad de ver, de resolver psicológicamente, emocionalmente. Apoyo emocional. Sin duda que tanto el paciente como la familia lo requieren, por eso no se trabaja solo en cuidados paliativos, trabajamos en equipo, porque si no nosotros también caemos y el equipo básico podrá ser un médico, un enfermero, a veces un enfermero y un sí, empiezan así. Un médico en general tiene que estar ahí por una cuestión de manejar médicamente síntomas, pero necesitamos de todos, de absolutamente todos, de voluntarios, cuidadores, hasta el más avesado de los profesionales, abogados. Necesitamos de todos. Todos tienen que estar ahí en el fin de vida de alguien. Y vuelvo a repetir, teniendo en cuenta las necesidades y trabajar en equipo. Trabajar en equipo solamente los que manejan cuidados paliativos, no. El equipo base, el que nos lo derivó, que generalmente llegan tarde a derivar, pero bueno, hay que ir de a poquito ya y se irá modificando esta actitud. En realidad tendría que ser desde el momento del diagnóstico de la enfermedad severa, terminal, irreversible, invalidante, ahí tendrían que derivarlos. Y aquí algo que tenemos como definición o que me tomé el atrevimiento en su momento
de generar y fui modificando, entendemos los cuidados paliativos en las personas mayores a su asistencia integral, con todas las particularidades propias de su edad y su entorno afectivo. No es lo mismo asistir a un niño que a un adulto joven, que a un adulto mayor, persona mayor o viejo, como quieran llamarlo. Por parte de un equipo interdisciplinario formado con herramientas claras y adecuadas ante una situación irreversible e invalidante con síntomas de difícil manejo, que incluso pueden llevar a su fallecimiento a corto plazo, manteniendo a través de estos cuidados su calidad de vida hasta el fin de sus días. Mariela Bertolino, con quien yo me formé, ella habla de las 3C, la centralidad, que tiene que ver de la centralidad del binomio paciente-familia o red vincular, porque muchas veces el adulto mayor perdió a todos sus pares, perdió a su familia, no tuvo hijos, y por ahí la red afectiva es el vecino, y quizás tampoco tiene vecinos, sino es el verdulero a quien va a comprarle la zanahoria todos los días, el farmacéutico, el club de barrio. Quizás esos sean su red vincular en la cual pueda apoyarse. Continuidad de los cuidados, complementariedad en los tratamientos específicos de la patología y los cuidados paliativos. Ya Ceci Lisander hablaba de lo integral, la mirada integral hacia ese ser humano, el tratamiento integral, el valor de lo interdisciplinario, integrados con los distintos servicios del sistema de salud. No tiene que correrse el oncólogo cuando deriva a cuidados paliativos, no tiene que correrse el neumonólogo, el neurólogo, el ólogo que sea, y dejar, porque si no vamos a recibir los paliativistas la frase célebre de me soltó la mano, porque ya no había más nada para hacer. Y esto lo decimos. Tristemente, uno recepciona así a ese binomio paciente-familia. Imagínense el impacto emocional que recibe ese ser humano y esa red vincular, si le dicen que ya no hay más nada para hacer. Empezaba más bárbaro la relación paciente-familia de los paliativistas. Es una joya. ¿Por qué? Porque el ser humano y su paciente es un todo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que trabajar con el dolor social que tiene ese ser humano, que tendrá que ver con la pérdida del rol social, con la pérdida de ingresos económicos. Muchos adultos mayores siguen trabajando, son activos en el momento de ese diagnóstico, que es el momento bisagra en su vida, el momento en que le dicen que le queda poco tiempo, o si no se lo dicen de alguna manera se lo hacen ver. Y sí se lo dicen con la parte corporal, con lo no verbal, se lo estamos diciendo. La pérdida del rol familiar ya no es la cabeza de familia, o quizás sea esa persona mayor que su pensión, que con la jubilación y algo más mantiene por ahí a sus nietos que tuvieron que venir a vivir con sus hijos a su casa porque ese hijo perdió el trabajo. No estamos hablando de algo que no sepamos que ocurre. Muchos personas mayores fueron capaces de comprar su casa en su juventud y actualmente los adultos jóvenes no son capaces de poder comprar su propio lugar y tienen que ir a vivir con sus padres, con sus hijos y con sus padres. Pérdida del rol social, el dolor espiritual, muchas veces genera culpa en el que se enferma porque va a ser una carga para esa familia, de manera afectiva, de manera económica, la intranquilidad de no saber qué me sucede, los reproches, y todo esto tiene que ver con el dolor espiritual. El dolor físico que va a ir teniendo, el dolor emocional, la depresión, el miedo, la angustia, la incertidumbre, el enojo, la ansiedad. Todo eso va a generar lo que en cuidados paliativos llamamos dolor total. El paciente dice, sé que estamos haciendo todo, pero tengo una sensación, una opresión en el pecho. Ahí es para sentarse al lado y escuchar. No es para salir corriendo a hacerle un
cardiograma. Si tiene un antecedente cardiológico, es una o sea, tiene una insuficiencia cardíaca terminal, sí, corramos a hacerle electro, pero si no, sentémonos, escuchemos. La comunicación es fundamental. Y ese dolor total se va a encontrar constituido por capas, una sobre la otra, como si fueran cebollas, de sufrimiento físico, emocional, social, espiritual, existencial, que va a acompañar a todo paciente con un diagnóstico de enfermedad terminal, en menor o en mayor grado, pero lo van a tener. Y en algún momento de ese proceso, hasta el fin de sus días, lo va a padecer. Y yo tengo que pensarlo para ir a buscarlo. Como todo, lo que no sé no lo busco, puede estar delante mío y no lo estoy viendo. Pero el dolor total en el paciente que tiene deterioro cognitivo y conductual es mucho más difícil de saberlo, porque le cuesta expresarlo, porque quizás haga un y yo digo, ay Dios, es insoportable escucharlo. Y le cambio la ropa, y le ofrezco comida, y le escupe, pero sé que tiene un tumor, pero quizás, ya sé, es dolor. Entonces me valgo de una escala, como puede ser el PEINAD, especialmente diseñada para aquellos pacientes que no tienen expresión verbal, y lo voy a medir en dos momentos, en el momento en que está acostado, en reposo, y en el momento en que provoco el movimiento, ya sea de una transferencia cama-silla, silla de baño, y voy a medir el patrón respiratorio, la expresión verbal, la expresión facial, la corporal, la necesidad de tranquilizarse. Quizás muchos lo manejen, quizás algunos lo tengan ahí, pero las escalas de dolor, el corte es 4, todas tienen como un corte en 4. ¿Y por qué un corte? Nosotros lo pensamos así, porque es el momento de empezar a medicar al paciente, porque tiene un dolor que yo tengo que inferir que es un dolor corporal, ¿sí? Entonces comienzo con opioides débiles y un corte en 7 que empiezo con opioides fuertes y coadyuvantes. No vamos a dilucidar esta escala. Recordemos que el corte es 4, la pueden encontrar y si no la tienen aquí. Y otra cosa que tengo que medir como médico siempre y como paliativista lo tenemos muy, muy presente es el desgaste del cuidador. Esta escala la conocemos muchísimo, es la escala de Sarit, y vamos a tener que preguntarle a ese ser humano qué le está pasando. ¿Sí? ¿Qué piensa? Que debido al tiempo que dedica a su familiar, no tiene tiempo para él, para su vida personal. ¿Sí? ¿Cómo está su salud? Si se siente tenso, o sea, si está incómodo con su familia, y otras preguntas más. ¿Por qué? Porque el que está con un paciente en fin de vida tiene una carga tremenda, pero el que está con un paciente en fin de vida que no puede expresarlo es como que se le duplica al cuidador principal, al que expone el cuerpo 24/7, es tremendo. Nos quedan 5. Perfecto. Pero una cosa es lo que yo les diga, otra cosa es lo que le dicen quienes lo atraviesan. Yo soy Graciela, la esposa de Carlos. Él venía transitando, digamos, una enfermedad de una fibrosis pulmonar, que viene a ser, dice, que se cristalizan los pulmones, más el EPOC. Una mañana, digamos, él se levanta, viene acá al comedor y se empieza a sentir mal. Así fue como lo trasladamos urgente al hospital. El sábado estuvo internado, el domingo le sacaron la morfina para ver cómo reaccionaba él y el lunes le dan el alta médica. Lógico, la desesperación de toda la familia, la preocupación. ¿Cómo iba a ser yo en casa? ¿Cómo me iba a manejar si tenía que contratar médico? Todo. No, dice, está la parte, dice, de cuidados paliativos que tiene el hospital, que es un servicio a domicilio. ¿Qué puedo decir de ellos? Que he tenido una contención magnífica. Cuando vienen, siempre si tengo algo que quiero saber, ellos me lo resuelven. Si me pasa algo, les hago un audio. Cuando creo que me pasa, lo dicho y me recuerda, me emociona.
porque están siempre a pie de cañón. Y aparte se quedan un rato largo, la enfermera sabe estar 2 horas, hora y media hasta que me normalizo, digamos. Es invalorable lo que hace. Sí. Es como mi familia. Gracias. Y a Graciela, que es todo, hoy es todo para mí. Ella es una reina, es una cosa que se pasa ya. Mientras que recuperamos el PPT, él puede expresar lo que está atravesando. Pero no todos pueden hacerlo. Entonces, queda de nuestra parte acompañar al que sufre, porque se trata de quedarse quieto y en silencio muchas veces, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión. Quizás sea la confusión del alma. No de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida vamos a pasar unas preguntas, pero quisiera decir yo algunas. La verdad es que me siento muy conmovido, muy contento de participar de esta mesa. Qué gran mesa de la que todos hemos podido escuchar. Realmente me siento muy emocionado porque hemos abordado diferentes temáticas con un elevado nivel académico, pero también con una gran sensibilidad, con un componente humano muy marcado, empático, cálido, que realmente refleja esta necesidad del ser humano de salir de los paradigmas reduccionistas y pasar a esto que es el paradigma de la complejidad, en donde nos podemos ver que no solamente somos cuerpo, mente, alma o espíritu, sino que a la vez estamos todos compenetrados en este mundo en donde existimos y pensamos en esta forma de existir, de cómo queremos vivir y también cómo queremos morir. Entonces, en realidad, un honor estar junto a ustedes. Me siento muy, muy agradecido. Y voy a dar lugar a las preguntas que surjan ahora. No sé si quieren que les pase el micrófono. Vos le darías. Preguntas, comentarios. Bueno, para Wanda o para la licenciada Anzueta, si han pensado que desde la abogacía, este año especialmente, se ha empezado a profundizar con proyectos de eutanasia. ¿Qué opinan ustedes? Si estaríamos preparados, si no, desde la sociedad, desde la clase médica. Yo te voy a responder como paliativista. Creo que socialmente nos están vendiendo algo como si fuese sencillo y sin que deja consecuencias en el alma de quien lo hace y en el alma de quien lo provoca de alguna manera. Yo creo que estamos en un mundo donde el facilismo se nos vendió como lo mejor, como que era lo que nos brindaba felicidad. Entonces fácilmente nos deshacemos de alguien sin miramientos. Y la eutanasia tiene sus consecuencias. El suicidio asistido tiene sus consecuencias. ¿Todos saben la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Lo resumo brevemente. Eutanasia es que alguien le provoque la muerte a otro, que decidió ese otro que se la provocase. Si no es un homicidio, corrígeme, si no. O sea que le coloca la venoclisis y le pasa la medicación para que fallezca. ¿Sí? Y el suicidio asistido
es que yo le brindo la herramienta, generalmente es por vía oral, le doy la medicación, me hago a un lado, esa medicación yo sé que va a provocar la muerte de alguien, pero ese alguien que decidió terminar con su vida va a agarrar lo que le di y lo va a tomar por sí mismo. Le facilito que se suicide, ¿sí? En ambos casos tiene que haber consentimiento de esa persona. Y cuando les digo como una cuestión de facilismo, ¿por qué? Porque rápidamente nos sacamos el problema. Entonces, nadie sufre, todos la pasamos bien, nos olvidamos, hicimos el velatorio y adiosito, besito en la frente. Cuando el cuidado paliativo ni siquiera se nombra, como es por ejemplo en España hay ley de eutanasia, pero no hay ley de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque cuando un paciente me dice a mí como paliativista, no quiero más, me quiero morir, en realidad no me está diciendo provóqueme la muerte. No quiero vivir esto que me está pasando. No quiero sufrir porque el dolor es terrible, pero si yo a ese paciente le controlo el dolor, no es que desaparezca, le controlo. La medicación le controla. Yo sirvo como intermediario, digamos, vamos a ver, no somos dioses. Pero le facilito la analgesia suficiente, al otro día o a las horas me va a estar proyectando vida. Porque somos seres vivos hasta el último segundo en que estamos en este mundo. Entonces, ¿por qué no podemos como sociedad ofrecer cuidados paliativos? Claro que vamos a tener que poner el cuerpo, claro que vamos a tener que llorar, claro que vamos a sufrir, pero ¿saben qué? En lo personal lo veo como algo más saludable. El cuidado paliativo no acelera ni retrasa la muerte. Acompaña el proceso natural y le da tiempo a ese ser humano de, por ejemplo, hacer su cierre de vida, dejar sus legados. Y cuando hablo de cierre de vida depende de cada uno, porque no es que otro concepto triste que tenemos es, ay, llamemos al hijo que nunca quiso estar con él. No, porque quizás ese hijo no quiere por la causa X y ese padre no quiere por la causa X estar juntos en ese momento. Entonces, yo pongo las cosas sobre la mesa. ¿Usted quiere que llamemos a su hijo? No. Ok, me corro. Usted sabe que si quiere cambiar de opinión, yo voy a facilitar las cosas, pero no obligo a nadie. Y yo siento, y vuelvo a repetir como paliativista, que un poco socialmente estamos empujando a sacarnos a los viejos de encima. Y esto se los digo porque, por ejemplo, país desarrollado como Japón, el ministro de Economía de hace un tiempo, hace un gobierno, se le ocurrió decir la frase célebre de a los viejos que se encuentran en cuidados paliativos que se apuren a morirse porque son un gasto innecesario para el Estado. Palabras más, palabras menos, no me acuerdo exactamente, dijo esto, transmitió este concepto. Hemos tenido otros grandes popes que tuvieron el mismo mensaje. Saquémonos de encima a los viejos. Ojo con esto. Porque tenemos que saber leer entre líneas estos mensajes nefastos que nos están trayendo desde arriba. No viene desde abajo. Claro que nadie quiere sufrir, pero si a mí me acompañan y a mí me contienen, a mi familia, a mi red afectiva y a mí, seguramente no voy a pedir la eutanasia. ¿Alguna otra pregunta? Hay un receso entonces hasta las 15. Muchas gracias.